Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que siempre eres fiel con nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos lo que tú quieres que aprendamos de arrepentimiento, Señor, del ejemplo de la fe de Rahab, Señor. Y gracias, Padre, que eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Estamos en Hebreos 11:31. 11:31. Y estamos en una serie de la fe. Y ya aprendimos que la fe es confianza. No es declarando como muchas iglesias hacen, no es declarando Dios hacer lo que yo digo. Es confianza en sus promesas. Es muy sencillo, como tú tienes confianza en un amigo o algo. Es lo mismo con Dios. Entonces, hoy vamos a enfocar en otro aspecto de la fe, que es arrepentimiento. Y vamos a mirar el ejemplo de Rahab. Y es muy interesante que ella está en esa lista de personas de la fe en Hebreos 11. Es tan interesante porque ella era prostituta. Y también ella está en la línea de Jesucristo. Y eso muestra el amor de Dios, muestra su gracia, muestra su perdón, que cualquier persona Dios puede perdonar. Pero la clave es necesitamos arrepentirse. Si no hacemos eso, no somos salvados. Es un engaño. Y muchos piensan que ellos arrepintieron, pero no. Y muchos piensan para ser religioso que ellos son salvados. No, nunca somos buenos. Solamente Dios es bueno. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Y vamos a empezar en versículo 31 de Hebreos 11, que dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, lo que miramos aquí es que un ejemplo de la fe de Rahab. Y entonces, ¿por qué Dios puso ella aquí? ¿Por qué? Y miramos muchos ejemplos en este capítulo y puedes ver los otros estudios en nuestro sitio tvjesus.com para ver muchos aspectos de la fe. Pero miramos aquí que ella era una prostituta. Y quiero decir que eso es un pecado muy feo. Puedes imaginar a alguien pagando para tener relaciones con cualquier hombre que quiere pagar. Y ella hizo eso por su trabajo. Cada día. Posible muchos hombres cada día. Y qué triste es eso. Y muchas veces también miramos este ejemplo, otros ejemplos y pensamos, oh, entonces yo no soy tan malo. Bueno, la verdad es un engaño. Cada persona miente, cada persona tiene malos pensamientos, cada persona falta amor, cada persona peca cada día. Cristianos también. Pero la diferencia es que cristianos no viven en pecado. Pueden caer, pero viven en pecado significa que nunca naciste de nuevo. Entonces, este ejemplo de Rahab me gusta mucho porque muestra que Dios puede perdonar, y no solamente perdonar, pero usarla y ponerla en este ejemplo en el libro de Hebreos. Y posible piensas, ay, Dios no puede usarme nunca. Mira lo que hice. No puedo. No es cierto. El perdón de Cristo es hermoso. Y la historia de ella empezó muchos años antes con Moisés. Moisés rescató a los judíos de Egipto. Y recuerdas que ellos estaban en el desierto muchos años, pero ellos no tuvieron fe. Solamente Josué y Caleb tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Y eso es muy triste. Ellos estaban en el desierto por 40 años. 40 años. Y ellos estaban quejando cada rato, quejando de eso, quejando de tomando este paso de fe, o no tenemos comida. Ellos nunca confiaron en Dios. Y es muy triste. Tenemos que tomar pasos de fe. Si Dios quiere que vamos a hacer algo, tomamos un fe y confiamos en Dios. Necesitamos usar nuestra fe en Cristo.
Pero tristemente ellos no querían obedecer a Dios, no querían hacer lo que Dios quería. Y finalmente Dios dijo, ok, entonces vas a morir en el desierto y la próxima generación solamente va a entrar en la tierra prometida con Josué y Caleb. Entonces, ¿y qué es el problema? Es que Dios prometió esta tierra para los judíos y tenemos que confiar en las promesas de Dios. Posible faltas dinero hoy, tenemos que confiar en Dios. Posible estás enferma, confía en Dios. Dios no siempre sana, pero Él hace lo que es el mejor para nosotros. Y confiamos en Él, aunque cosas pueden ser difíciles. Entonces, finalmente Moisés murió y Josué era el próximo líder de Israel. Y Dios dio una promesa que ellos van a conquistar Israel. Y ellos necesitaban conquistar las malas personas allá. Y lo que es muy interesante es que Josué, él tuvo la fe para entrar. Y necesito preguntar mi corazón, ¿solamente tengo fe cuando cosas son fáciles? ¿O tengo fe cuando son muy difíciles? Pero no hay nada difícil para Dios, gracias a Dios. Para Dios, cáncer no es más difícil que un dolor de la cabeza. Nada es difícil para Dios. Y Josué, él tenía fe para entrar en la tierra prometida. Y miramos el tiempo pasado que Jericó era la primera ciudad que ellos necesitaban conquistar. Y lo que pasó es que Josué mandó 2 espías para ver cómo es la ciudad, cómo es el ejército y todo. Y esos espías entraron en la ciudad, ellos llegaron a la casa de Rahab y ella escondió ellos. Una prostituta. Y ellos entraron. Ellos no eran como un fariseo, oh, no voy a esconderme aquí. Ellos entraron y ella era fiel y ella, eso es la clave hoy, ella arrepintió. Y ellos estaban escondidos en esa casa y el rey de Jericó estaba buscando esas espías. Pero ella escondió a ellos. Y ellos no podían matarlos. Entonces ella dijo a esas espías, entonces cuando ustedes van a conquistar esa ciudad, por favor, no mata a mí ni mi familia. Y lo que pasó es que ellos dijeron a Rahab que deja como un cordón en la ventana rojo, escarlata. Entonces, y ellos se fueron y ellos regresaron a Israel. Y eso es un ejemplo que es muy hermoso de Jesucristo. Este cordón en la ventana era rojo como sangre. Es simbólico de la sangre de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. No podemos ser salvados aparte de su sangre. Y eso también, ¿recuerdas que pasó en Egipto? ¿Qué pasó allá? Dios dijo, necesitas poner sangre de un cordero alrededor de la puerta de su casa. Y el cordero de Dios es ¿quién? Jesucristo. Ellos usaron un cordero real, pero era simbólico de la sangre del futuro de Jesucristo. Y los que pusieron la sangre alrededor de su puerta en la Pascua eran salvados. Y los que no, todos los primogénitos que su familia no hicieron, Dios juzgó. Y ellos murieron en mucha tristeza, muchas lágrimas, mucho dolor en Egipto. Los que no hicieron. Y igual con esas espías, Rahab necesitaba tomar un cordón y ponerlo en la ventana para que ellos no van a matarla en la batalla. ¿Y qué es la razón que necesitamos la sangre de Jesucristo? La razón es porque la Biblia enseña que cada persona es un pecador. Cada persona tiene pecado. Cada día. Es un engaño a personas que piensan que ellos guardan los 10 mandamientos. No solamente sus acciones. Jesús dijo que es
lo que está en tu corazón. Si tu corazón no está perfecto cada día, perfecto amor, perfecto perdón, y nunca tiene malos pensamientos. Pero no solo eso, piensa en los 10 mandamientos. ¿Siempre das perfecta amor a tus papás? ¿Honor, como dice la palabra de Dios? Nadie hace eso. ¿Siempre estás dando a Dios primer lugar perfectamente bien cada día? No, nadie lo hace. Cada persona tiene pecado, incluye cristianos, pero cristianos no viven en pecado. No viven en pecado. Pueden fallar, pero no viven en pecado. Entonces, ¿qué es la pena de pecado? Es la muerte. ¿Qué dice en Romanos? Romanos 6:23 dice, porque la paga del precio es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También la Biblia dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice claramente que es necesario de tener un sacrificio. Y Dios dijo a Moisés, a los judíos, que ellos necesitaban matar un animal por sus pecados. Y piénsalo bien, Dios no va a decir eso por nada. Y ellos necesitaban matar muchos animales, no pocos, muchísimo sangre. Y eso en la Biblia enseña solamente cubrió el pecado, nunca quitó. Era temporario hasta que Cristo vino y con su sangre quitó mi pecado completamente, gracias a Dios. Pero hoy en día los judíos, la mayoría dicen, oh, no necesitamos sangre. O muchos en el mundo, no necesitamos sangre para perdón. No. Tus buenas obras no quita pecado, no quita. Solamente la sangre de Jesucristo. Entonces, eso es un ejemplo de Rahab, que ella puso este cordón en la ventana rojo, escarlata, para que ellos no van a morir. ¿Y qué es el efecto entonces de la fe? Primeramente, el más importante que todo, es que eso me da vida eterna a través de su sangre, vida eterna. Dice en Juan 10:27. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es eso. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Eso también significa que obedece mi voz. Arrepiente, obedece a Dios. Sus ovejas reales escuchan a su voz y conocen a Cristo personalmente. No es una religión, es una relación con Jesucristo, que Él ya es mi jefe, Él es mi Salvador, Él es número 1 en mi vida. Y muchos piensan que es algo que solamente es religioso. Voy a la iglesia, voy a la casa, voy a hacer cosas y ya estoy bien. No. Tienes que nacer de nuevo, espiritualmente, por medio de la fe, no por obras, por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces, un cristiano verdadero no puede quedar o practicar pecado. Otra vez, cada cristiano puede caer en pecado. Eso pasa. Y cada cristiano peca cada día. Los que dicen que no están engañados y no entienden que todo viene no solamente de sus acciones, es cuando falta amor. Cuando no muestra amor que Dios quiere. Y fallamos todos. Pero los que practican, los que viven en pecado, viven fornicando, viven tomando, viven en eso, no quieren arrepentirse nunca nacieron de nuevo. Estamos hablando de Rahab, que ella arrepintió. Y ella mostró frutos de arrepentimiento.
Y si tú vas a arrepentir de verdad, vas a tener vida eterna como Jesucristo dice aquí. Y eso es hermoso. Y por ejemplo, conmigo, nunca tengo miedo de morir. No tengo miedo de salir en la calle y un camionzote va a tropezarme. Voy al cielo. Y no es porque soy perfecto, no soy. Es porque Cristo me dio su justicia. Él me perdonó mis pecados. Él es número 1 en mi vida. Él es mi Señor. Él tiene mi vida. Cada día estoy orando. ¿Qué tú quieres, Señor, que haga? ¿Tú haces eso cada día? ¿Esa es la actitud de tu corazón? Sí, eso no conoces a Dios. Un hijo o hija de Dios realmente quiere obedecer a Dios cada día. ¿Qué quieres que haga, Señor, cada día? Y Él nos ama, Él nos cuida, Él sabe mejor que nosotros. Y tenemos que seguir su plan para nuestras vidas. No mi plan, pero lo que Él quiere. Pero la parte triste es los que no quieren arrepentirse, los que no quieren tomar la sangre de Jesucristo. Ellos van a morir por eternidad espiritualmente. Eso es la muerte espiritual. Esa es separación de Dios por eternidad. Y eso puede darte mucho miedo y la verdad debe. Vas a estar separados de Dios por eternidad si no vas a arrepentir, si no vas a tomar la sangre de Cristo con fe en tu vida. ¿Qué dijo Jesús específicamente en Mateo 25, 46? Y harán estos el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué dice aquí, eterna? Castigo eterno. Y muchos dicen, el infierno no va a ser eterno. Pero Cristo dijo, y Cristo no quiere que nadie va para allá. Pero tú decides, ¿vas a arrepentirse o no? ¿Vas a obedecer a Dios o no? Y Él solamente necesita tu voluntad. Nadie puede ser todo perfecto, pero si sinceramente vienes a Cristo y dile, perdóname, es mi culpa, te doy mi vida, ayúdame, Él va a perdonarte. Sí, vas a arrepentir del corazón. Pero otra vez, un cristiano verdadero no puede vivir en pecados. No puede. Es como es. Un cristiano verdadero no vive en pecado. Y si alguien está diciendo, estoy bien haciendo eso, está mal. ¿Qué dice en 1 de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Mira, dice practica. Eso es algo constante. Vives en pecado. Practica el pecado. Pero cada cristiano peca, pero no practicando. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y por ejemplo, en mi vida, si soy un cristiano verdadero y voy a hacer algo que yo no debo, el Espíritu Santo va a decir, que no debes hacer eso, y yo voy a sentir convicción, y ok, Señor, voy a arrepentirme, perdóname, y voy a seguir adelante. Pero una persona que no es realmente nacido de nuevo, ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos viven en pecado y no afecta. Pues sí le va a sentir poquito tristeza, pero nunca cambian. Viven en esa forma y nunca nacieron de nuevo. Entonces estamos aprendiendo que fe real arrepienta. Fe real va a arrepentir. Es la verdad. Y en la vida de Rahab, ¿qué pasó con ella? Ella mostró fruto de arrepentimiento. ¿Cómo? Ella escondió las espías. Ella tuvo la fe para poner este cordón en su ventana. Y obviamente ella arrepintió porque Dios puso ella en esa lista de personas con buena fe. Y muchas personas hoy en día no piensan que ellos necesitan arrepentirse. Muchos dicen, estoy bien. Y ellos confían en sus emociones. No confían en Dios. Confían en sus emociones. Ellos van enfrente de la iglesia llorando. Pero sus vidas son iguales. Ellos nunca arrepintieron. Y eso es un engaño. No son emociones.
Entonces, algo muy interesante, Juan el Bautista, que era algo de sus primeras palabras. Vamos a mirar en Mateo 3:2, que dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miramos, Juan el Bautista estaba predicando eso, gritando en las calles. Tienes que arrepentirse. No hay salvación aparte de arrepentimiento. ¿Qué más pasó con Juan el Bautista? ¿Qué dice en Mateo 3:7? Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿Puedes imaginar predicando eso en las iglesias hoy? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, arrepentimiento, es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Entonces, con amor, yo digo a ustedes, checa tu corazón. ¿Arrepentiste realmente o no? ¿Su vida es igual o cambiaste? ¿Jesús es su Señor o no? Y vamos a hablar más de eso. Otro ejemplo es Jesucristo mismo, que era algo de sus primeras palabras también, que dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús y Juan el Bautista estaban predicando eso primero. Y tú dices, well, ¿qué es arrepentimiento? Si no son emociones solamente, ¿qué es? ¿Qué es? Well, vamos a mirar qué dice la Biblia. No importa mi opinión, ¿qué dice la Biblia? Dice en el 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Eso es arrepentimiento que busca a Dios realmente para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces existe arrepentimiento que es real, que es según Dios, y arrepentimiento que es falso, que es según el mundo. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, alguien que va a arrepentir realmente significa un cambio en la dirección de mi vida y de mi corazón. Realmente cambios en mi vida, que voy a buscar a Dios de todo mi corazón. Que Él va a ser número 1 en mi vida, que voy a buscar lo que Él quiere cada día. Y también que voy a tratar con todas mis fuerzas de arrepentir de mis pecados con la ayuda de Dios. Entonces, eso es arrepentimiento verdadero. Y también tenemos que arrepentir y creer en la salvación que Dios dice, no el mundo, no religiones que son falsos. Que somos salvados por fe, no por obras. Y tienes que preguntar tu corazón, ¿Jesús es mi Señor sinceramente o no? ¿Él es mi jefe sinceramente o no? ¿Tú obedeces a tu jefe en tu trabajo más que Dios? Entonces no. Dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Él es tu jefe? Sinceramente, todos casi en México dicen, oh, yo creo en Cristo. Oh, sí, Él es mi Señor. Oh, claro. ¿Oh, sí? ¿Él es tu jefe sinceramente? ¿Arrepentiste de tus pecados? ¿Él es número 1 en tu vida? Jesús hizo una advertencia muy fuerte en Mateo 7:21. Que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, ellos tienen ministerios, ellos están en la iglesia, pero no conocen a Cristo. Tú puedes trabajar para Dios, puedes ir a la iglesia, pero no significa que arrepentiste, no significa que naciste de nuevo. ¿Y qué Jesús dijo? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Wow. ¿Tu vida es diferente o es igual? ¿Jesús es su Señor o no? ¿Tienes deseos de leer la palabra de Dios de tu corazón? Un hijo de Dios o hija de Dios real quiere estudiar, quiere orar, quiere servir. Un hijo real o hija de Dios puede decir, es mi culpa, perdóname. Pero muchos dicen y justifican a todo, no es mi culpa, no es mío, es otro, es otro, es otro. Eso es orgullo. Entonces miramos arrepentimiento verdadero, que es otra vez, es un cambio de dirección en mi vida, en mi mente, en mi corazón, de hacer Cristo número uno en mi vida, buscar a Dios con todo mi corazón y arrepentirme de mis pecados como Dios me ayuda. Pero ¿qué es arrepentimiento que es falso? Eso es cuando solamente son emociones. Ellos van enfrente, Señor, ayúdame, 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 lloran y lloran y lloran. Pero nunca cambiaron sus vidas. Mucha emoción, pero nunca nacieron de nuevo. No hay cambios en sus vidas. No buscan a Dios. No cambia lo que ellos están haciendo. No pueden decir, es mi culpa, pequé, perdóname, Señor. Perdóname. Otras personas, perdóname. Son emociones no más, es un engaño. Que es un ejemplo de eso en la Biblia que es muy importante, es la vida de Judas. En la vida de Judas, él estaba como en la iglesia con los discípulos, con los apóstoles. Él era un apóstol. Él estaba cuidando el dinero, como en la iglesia. Él estaba con Cristo en cada servicio, casi, todo el tiempo. Él no era un cristiano. Posible hay muchas emociones en su vida. Y él traicionó a Jesucristo. Él dio dinero a los sacerdotes. Y él traicionó a Cristo. Y después parece que él arrepintió. Él estaba llorando, él regresó el dinero. Pero él cometió suicidio. Ya hablamos que es real arrepentimiento. Arrepentimiento real es cuando tú vas a buscar a Dios. Él no buscó a Dios después. Él debía regresar con los discípulos y decir, perdóname, quiero servir a Dios con ustedes, perdóname. Hice malo. Pero no, él solamente lloró y él cometió suicidio, nunca arrepintió. Entonces, ese es un ejemplo de un falso, que existen muchos. Y muchos piensan que ellos están bien y no están bien. Pero si arrepentiste, hiciste Cristo número uno en su vida, y has arrepentido de sus pecados con todo su corazón, y aceptaste a Cristo por fe, no por obras, ya eres un hijo de Dios, hija de Dios, y tienes vida eterna. Y con Rahab era tan hermoso porque ella arrepintió. Ella cambió su vida, ella buscó a Dios, ella mostró fruto de arrepentimiento, como dijo Jesús, como dijo Juan el Bautista, buscando a Dios, cambiando su vida con fe. Y me encanta que Dios puso ella en este libro de la Biblia para mostrar que Dios puede usar cualquier persona. Si tienes un corazón humilde que puede decir perdóname. Señor, ayúdame. Y Dios le usó en la línea de Jesucristo y también ella está en este capítulo de personas de la fe. Qué hermoso es eso. Y ahora necesitas preguntar su corazón. ¿Eres un cristiano ya? ¿Realmente? ¿O solamente vas a la iglesia como cualquier cosa? Como voy al restaurante, voy al cine, voy a la iglesia. Eso no es.
¿Dios es su Señor sinceramente o no? ¿Él es número uno en su vida o no? ¿Arrepentiste? ¿Buscas a Dios con todo su corazón? Si no, lo que puedes hacer ahora es puedes orar conmigo y puedes invitar a Cristo en su corazón y Él va a darte vida eterna si eres sincera en su corazón. Oremos. Señor, gracias Padre por mandar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y que Él resucitó de los muertos al tercer día, Señor. Perdóname por mis pecados. Ayúdame, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ya, Señor, tú eres mi jefe. Gracias por la salvación por medio de la fe, no por obras, por medio de su sangre, Jesucristo. Y gracias que ya estoy perdonado, Señor. Perdóname, guíame cada día, cada momento, Señor. En el nombre de Jesús oremos. Amén.